Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Ya estamos aquí un viernes más en sus hogares y hablando de enfermería. Enfermería en la región de Murcia, porque ya saben, este programa lo llamamos Somos Enfermería, espacio que patrocina el ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia y en el cual pretendemos acercarles no solo a lo que es el ámbito laboral de una enfermera, de un enfermero, también a las especialidades que ellos estudian a favor y para ayudar a toda la población, desde los infantes hasta los más mayores y, como no, contarnos pues esas otras cosas, actividades laborales que se desarrollan dentro de las distintas especialidades y dentro de la profesión. Así es que esperamos que también el tema que hemos elegido esta noche sea de su interés. Nos vamos a centrar en la salud laboral. Y ustedes pueden decir, a ver, ¿cómo es eso? Pues sí, yo se lo explico. Es lo que también podemos llamar enfermería del trabajo. Esos enfermeros que están en las empresas y todo lo que conlleva esa actividad que realizan dentro de la misma. Para hablar de salud laboral tenemos un invitado muy especial. Buenas noches. Buenas ya noches. Le doy las buenas noches a don Fulgencio Ramírez Pérez. Él es coordinador del programa formativo de Enfermería del Trabajo en la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral. Gracias por acompañarnos. Nos ha costado un poquito contar con usted, pero ya le tenemos. Sí, muy bien, muchísimas gracias por invitarme y bueno, pues estoy a vuestra disposición. Vamos a contarles a todos aquellos que nos están viendo cosas que yo creo que son interesantes, pero antes me va a permitir que yo haga un planteamiento y después me rebate o no. Creo que la especialidad de enfermería del trabajo o salud laboral quizás sea una de las grandes desconocidas dentro de las especialidades enfermeras que hay. ¿Sí o no? Lo es, lo es. La enfermería del trabajo es una de las grandes desconocidas desde que el modelo de especialidades de enfermería se ha ido desarrollando, pero curiosamente, cronológicamente, es una de las especialidades más antiguas porque su actividad laboral se entronca a mediados del siglo XX. La organización de los servicios médicos de empresa y la actividad de los enfermeros de empresa y de los médicos de empresa no es reciente ni muchísimo menos. Entonces tenemos una evolución cronológica de aproximadamente sobre el año 1959 hasta nuestros días. Con el desarrollo de las especialidades de enfermería, sí es cierto que esta es la menos conocida para la gran mayoría de enfermeros. Quizá parte de esta explicación viene del hecho de que en los estudios de grado de enfermería casi no hay asignaturas, prácticamente no hay prácticas relacionadas con esta especialidad. No tiene asignado ningún crédito, al menos que yo sepa, en ninguna universidad de Murcia y tampoco en universidades de nuestro entorno geográfico, y tampoco se considera una materia optativa. Y me llama la atención porque yo tengo un pasado como profesor asociado en la Universidad de Murcia, y me llama la atención porque conozco algunos doctorandos y algunos me piden ayuda para contactar con nuestros residentes, y hay líneas de investigación y hay muchísimos enfermeros que eligen la salud laboral para hacer sus tesis doctorales, porque son ámbitos competenciales que siempre llaman muchísimo la atención, todo lo que tiene que ver con la salud de los trabajadores. Pero llaman la atención, estamos interesados en una parte, pero por otra parte sigue siendo una gran desconocida. Pero vamos a empezar desde el principio. Fulgencio, ¿qué es la enfermería del trabajo o qué es la salud laboral dentro del mundo de la enfermería? A ver, la enfermería del trabajo es el ejercicio de la profesión. No voy a darte una definición académica, es el ejercicio de la profesión, pero centrado en el ámbito laboral, centrado en la actividad laboral. No se centra en un momento determinado de la edad de la persona o de la condición de la persona. Hablo de mujer gestante, ancianos o niños. Y tampoco se centra en el ámbito familiar, se centra en el entorno laboral. Es el ejercicio de la enfermería dentro del entorno laboral. Si nos paramos a pensar que la actividad laboral de una persona supone un tercio de su jornada, pues en algunos casos supone el único acceso que un trabajador tiene a un profesional sanitario, con lo cual la función o la importancia es bastante grande, ¿vale? En empresas que tienen sus propios servicios de prevención. Bueno, pues es la actividad enfermera. Lo que pasa es que es una actividad no asistencial, muy desconocida y muy llena de peculiaridades que
que vamos a intentar desgranar a lo largo de esta noche. Señor Ramírez, ¿cómo se accede a esta actividad? Bien, en la actualidad, desde el año 2009 a esta especialidad se accede, año 2009-2010, se accede a través del EIR, ¿vale? De un examen nacional y bueno, pues una formación sanitaria especializada como en el resto de especialidades de enfermería. Pero esto es así desde que se aprobaron los Reales Decretos de Especialidades de Enfermería y desde que se publicó el programa formativo de nuestra especialidad, de Enfermería del Trabajo. Con anterioridad a eso, para ejercer la profesión o las competencias de la Enfermería del Trabajo, se necesitaba hacer un curso organizado por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, de manera que no era abierto al colectivo de enfermería, ¿no? Y bueno, pues si vamos retrocediendo en la historia nos damos cuenta que desde que se crean la Organización de Servicios Médicos de Empresa, los criterios para que un enfermero desarrolle su trabajo en salud laboral pues son restringidos y son bastante selectivos. Pero respondiendo a tu pregunta, en la actualidad, que es a lo que nos ciñe, se accede a través del examen EIR y de la formación sanitaria especializada que está desarrollada plenamente en todas las comunidades autónomas. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque hablábamos de las empresas. ¿Qué obliga? Porque eso es otro hándicap. Las leyes relacionadas con el mundo laboral que van surgiendo y que también el responsable de enfermería en una empresa, en salud laboral o enfermería del trabajo, tiene que estar al día. Entonces, con esa puntualización que ya nos comenta usted, lo que considere una empresa para tener obligación de contar con un enfermero del trabajo o de salud laboral, ¿qué mínimo debe tener? ¿Hasta cuántos? Cualquier empresa, independientemente del número de trabajadores que tenga, tiene que tener concertada la actividad de prevención de riesgos laborales. La mayoría la tiene con algún tipo de aseguradora o... Bien, en las empresas pequeñas realmente son los asesores los que automáticamente le asignan un servicio de prevención que pudiera estar ligado anteriormente a una mutua. Y estas empresas pequeñas lo que hacen, una vez que tienen asignado un servicio de prevención, es recurrir a los servicios de prevención ajenos, porque no tienen capacidad operativa para tener un servicio propio de prevención, por número de trabajadores, por infraestructuras, por condiciones exigibles en la empresa, pues evidentemente una empresa pequeña no tiene esa posibilidad, ¿vale? Y se agrupan en servicios de prevención ajenos que se encargan de las múltiples actividades que tienen que ver con los servicios de prevención. Pero te comento que aproximadamente para que nos hagamos una idea, cada 2.000 trabajadores, 2.000 trabajadores activos deben de estar, su vigilancia de la salud debe ser llevada a cabo en una unidad básica de salud que está compuesta por un médico del trabajo y un enfermero del trabajo, ¿vale? Esta unidad básica de salud está enmarcada dentro de lo que se llama la vigilancia de la salud, que es una de las 4 disciplinas que tiene la prevención. Lo comento porque esto es algo multidisciplinar. Desde que se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el ejercicio de la profesión está totalmente integrado de manera multidisciplinar y esto es lo que hace a nuestra profesión peculiar. Pero nos quedamos con esa cifra, aproximadamente cada 2.000 trabajadores la vigilancia de su salud debe de ser llevada a cabo por una unidad básica y bueno, pues se recurre a los servicios de prevención ajenos, que son los que se ponen en contacto con los empresarios pues, para los exámenes de salud, para la vigilancia epidemiológica, para la formación de los trabajadores, para la información de los trabajadores, para la generación de informe y todos los problemas que puedan Afortunadamente en esas mutuas o en esas empresas es donde están realizando su labor la mayoría de compañeros enfermeros en salud laboral. Sí, a ver, nuestro futuro laboral en la empresa grande... Yo, por ejemplo, trabajo en el Servicio Murciano de Salud, es una empresa enorme, la más grande, quizá, pero bueno, somos un grupo de compañeros limitado y hay poca movilidad, a no ser que haya una baja, una jubilación, que no es el caso. En la actualidad hay poca movilidad. El futuro laboral está en la empresa privada, evidentemente. Las grandes empresas sí quieren tener, porque... la prevención debe de estar integrada en la gestión de la empresa y de hecho se considera así y en sus indicadores de calidad
Y bueno, pues las grandes empresas sí que les interesa tener un servicio de prevención propio y un profesional de enfermería propio que forme parte del engranaje de esa empresa. del equipo humano. Fulgencio, antes hablábamos de cómo se accedía a la empresa, a esa especialidad. Hemos hablado también y nos ha contado qué número de trabajadores debía tener una empresa y cómo se engloban el resto de pequeñas y medianas empresas para atender la salud de sus trabajadores. Pero cuénteme, ¿en qué consiste? ¿Cómo es el día a día de la enfermería del trabajo? Bien, a ver, nosotros no solamente hacemos exámenes de salud, lo que antiguamente se venía a llamar reconocimientos médicos y hubo un momento o un periodo de tiempo en el que se banalizaba la actividad nuestra como enfermeros del trabajo en la reducción a la actividad simple del examen de salud, ¿vale? Nosotros tenemos que conocer cuáles son los problemas de salud que acontecen a un determinado colectivo y además de hacer una vigilancia de la salud individual, tenemos que hacer una vigilancia de la salud colectiva en función de los riesgos a los que esos trabajadores están expuestos. No es lo mismo prestar asistencia a trabajadores del entorno sanitario, del que yo provengo, que prestarla en otra actividad industrial, como puede ser la marítima, la agrícola, la pesquera. Cada profesión tiene sus riesgos que están plenamente evaluados a través de nuestro personal técnico y ahí nace nuestra actividad encastrada dentro de lo que es la vigilancia de la salud de los trabajadores. Pero nosotros vamos un paso más allá. Nosotros tenemos que participar en las campañas de vacunación para prevenir enfermedades que se puedan prevenir a través de la vacunación. Tenemos que diseñar programas de prevención, de promoción de la salud en el lugar de trabajo. Tenemos que informar a los trabajadores sobre todo aquellos aspectos de riesgos laborales que les resulte obligatorio conocer, porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos obliga y de alguna manera también compromete a los trabajadores a ser conocedores de esos riesgos. Y bueno, pues desde la asistencia de urgencia en una empresa que no se dedique a la actividad asistencial sanitaria hasta la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la educación para la salud, hay un mundo y un abanico de actividades cotidianas en la enfermería del trabajo que bueno, los conocemos los que nos dedicamos a esto. Claro, son precisamente esos lugares donde están desarrollando esos trabajos, porque es de forma específica, hablamos de un tanto por ciento muy elevado de la población que está dentro del ámbito laboral. Efectivamente. La población laboralmente activa es considerable y magna, afortunadamente, y no hay suficientes especialistas en enfermería del trabajo para dedicar en tiempo y forma, como se debería, dedicárselo al ejercicio de la profesión destinado a la salud de estos trabajadores. Pero pensemos que solo en la promoción de la salud en el lugar del trabajo, visto fuera del trabajo, un trabajador no tiene recursos, tiempo ni disponibilidad de participar en un programa de promoción de la salud, porque bueno, cuando acaba su actividad laboral tiene su vida privada y tiene sus actividades de ocio. Un programa, por ejemplo, de ejercicio físico destinado a la promoción de hábitos de vida saludable o un programa de envejecimiento activo, solo se puede llevar a cabo si nosotros captamos al trabajador en su lugar de trabajo, porque es el sitio donde más tiempo está fuera de su vida privada. Fuera de ahí es realmente complicado hacer este tipo o diseñar este tipo de programas, que además son múltiples, porque bueno, pues tenemos población trabajadora en determinados sectores que va envejeciendo, a la que hay que destinar unos cuidados. Tenemos población de trabajadora que simplemente quiere participar en programas que le ayuden a abandonar algún hábito de consumo de tabaco, de cualquier sustancia. En fin, hay muchísimos programas que hay que diseñar en función de la realidad de esa empresa, que solo se conoce a través de la vigilancia de la salud colectiva. Claro, porque nos ha hablado de cómo, dónde y qué funciones se desarrollan dentro de esa especialidad, pero me gustaría ahondar un poquito más en lo último que nos comentaba. A la hora de programar o establecer esos ámbitos laborales para educar
vamos a decir, educar a los trabajadores o ofrecer a los trabajadores, creo, y usted me corrige que no es igual, cuando estamos hablando de trabajadores jóvenes, trabajadores más maduros, si son hombres, si son mujeres, probablemente pueda haber diferencias. Las hay, las hay. A ver, cuando nosotros hablamos de vigilancia de la salud individual, todo el mundo tiene asociado lo que eso conlleva, un examen de salud de manera individual, pero cuando hablamos de vigilancia de la salud colectiva, nosotros detectamos, porque la última función es promover la salud y prevenir el daño derivado del trabajo sobre las personas. Nosotros hacemos vigilancia de la salud colectiva y detectamos problemas de salud que afectan a determinados grupos que tienen unas características comunes, ¿vale? Como muy bien has indicado, no es lo mismo detectar un problema de salud en personal que maneja cargas y que tiene una edad a partir de la cual hay asociados problemas musculoesqueléticos que un determinado colectivo de esa misma empresa que tiene otros riesgos laborales asociados porque quizás se dedique a tareas administrativas y sus riesgos laborales sean otros. Es cierto. Para matizarlo más y para hacerlo más individualizado está la vigilancia de la salud individual, ¿vale? Pero sí partimos de una foto inicial de cuál es la situación en cuanto a salud laboral de las empresas y de las múltiples profesiones que pueda tener una empresa, cada una de las cuales está sujeta a unos riesgos laborales específicos que previamente están evaluados. No sé si está de más esta pregunta, pero por curiosidad, ¿ha visto si han evolucionado mucho esos problemas dentro de la prevención y dentro del mundo laboral? Por supuesto, la problemática en cuanto a prevención de riesgos laborales y problemas de salud laboral está continuamente con problemas de salud emergentes y novedosos. Tras estos años de pandemia, pues hay problemas de salud laboral que están ligados al teletrabajo y están ligados a problemas de ansiedad, porque el teletrabajo puede resultar cómodo en un momento determinado, pero evidentemente repercute o tiene un impacto negativo en la salud de las personas. En el ámbito en el que yo me desenvuelvo, en el Servicio Murciano de Salud, pues la gente hace turnos y hace turnos prolongados por encima de las 7 horas, que si bien les facilita conciliar su vida laboral y la profesional, hay un precio que hay que pagar en salud. En el esfuerzo, claro, ¿vale? Del día a día. Y bueno, pues la turnicidad, la nocturnidad, los riesgos emergentes, el manejo de medicamentos peligrosos, el aprendizaje en el uso de equipos de protección individual, hablo del COVID que tanto nos ha tenido ocupado a los servicios de prevención, los famosos EPI, formar a esos trabajadores en los riesgos emergentes y los que van apareciendo nuevos. Ten en cuenta que a medida que va evolucionando la tecnología dentro de la empresa van apareciendo riesgos que antes no existían, con lo cual es algo muy dinámico. Hay que dar una respuesta, claro, hay que dar una respuesta puntual a riesgos que van apareciendo sin olvidar los previamente existentes, pero... Por lo que me está contando Fulgencio, veo que esa actividad enfermera va en aumento su demanda. Sí, podríamos considerar que nuestra especialidad es una especialidad de pleno empleo. Si bien es cierto que la mayor parte del empleo lo demanda la empresa privada y bueno, pues ahí hay unos intereses por parte del especialista lógicos y ajustados a su derecho de hacer valer su trabajo de manera que no se sienta minusvalorado por tener unas retribuciones inferiores en una determinada empresa que en otra. Pero eso es trabajo de todo, hacernos valer es trabajo de todo y en ello estamos. Pero es cierto que bueno, nuestros especialistas recién formados, ante la demanda que hay de profesionales sanitarios en general, pues evidentemente tienden a terminar en aquella empresa que mejor les retribuye, como es lógico. Es sentido común, evidentemente. Vamos a hablar precisamente de esos especialistas, pero no de los que terminan, sino aquellos jóvenes que han concluido la carrera, que quieren hacer una especialidad y que han decidido dirigirse a la salud laboral, bien por el pleno empleo, bien por las condiciones laborales que puedan obtener, bien por los salarios, que no vamos a saber cuáles son, porque no es el motivo de este programa. Yo he terminado enfermería, yo me presento al EIR, yo apruebo el EIR y yo quiero saber mi camino, mi guía docente, en los próximos 2 años, ¿dónde me va a llevar?
¿Qué me van a enseñar nuevo? Porque no me lo han enseñado en la carrera. ¿Qué prácticas, qué tipo de prácticas voy a hacer? ¿Con quién? Bien, pues te lo voy a intentar un poco resumir cómo es la vida en esos 2 años desde que el residente decide hacer nuestra especialidad. Nosotros tenemos un programa formativo teórico que es obligatorio, su aprendizaje es obligatorio. En nuestra comunidad autónoma, en la región de Murcia, está asumido a través de la Unidad de Desarrollo Profesional que se haga aquí con nuestros propios recursos en esta comunidad autónoma. En otras comunidades autónomas implica el desplazamiento del residente al Instituto, en cuestión, a la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, al Instituto de Salud Carlos III, a hacer allí su programa formativo teórico, porque hay una serie de conceptos teóricos que son de obligado conocimiento. Nosotros lo hacemos aquí en Murcia y mientras que lo hacemos a través de los seminarios propios, el residente va rotando por los distintos servicios de consultas que hay en el hospital. Tiene que rotar por servicios de neumología, de otorrinolaringología, urgencias hospitalarias, por supuesto, y ese va a ser, en fin, la mayoría de servicios de los que hay que constituyen el día a día en un hospital. Y ese va a ser el desarrollo de su primer año. La formación teórica, muchos cursos y muchas rotaciones en breve periodo de tiempo por muchos sitios dentro del entorno hospitalario. Una vez que llega al ecuador de su formación, esto se transmuta y cambia por completo, porque va a abandonar el ámbito hospitalario en el que tradicionalmente la enfermería se siente más segura y más cómoda y va a descubrir un mundo absolutamente desconocido. Va a descubrir que existen servicios de gestión, que existen servicios de incapacidad temporal y de salud laboral, que existen unidades de seguimiento de sospechas de enfermedades profesionales, que existen mutuas que gestionan los daños que ya se han producido, que existen sociedades de prevención ajenas y propias, que existen empresas privadas que tienen, y por todos esos sitios que te estoy comentando, el residente va a pasar. Y ahí es donde el residente realmente descubre cuál es la especialidad y se vuelve a hacer la pregunta que se hacía al principio: ¿cómo es posible que yo no supiera que esto antes existía y que lo podía y se podía hacer? Y se podía hacer, efectivamente. En la mayoría de especialidades SEIR existen asociaciones que integran o en las que se integran aquellos enfermeros especialistas en las distintas que existen. En Murcia también, o a nivel nacional, existe una asociación que integre a todos los enfermeros y enfermeras de salud laboral. Sí, sí, la existe. Hay una asociación española de especialistas en enfermería del trabajo que tiene su publicación científica periódica y que recientemente, el mes pasado, se organizó el primer Congreso Internacional de Enfermería del Trabajo, Salud Ocupacional, a nivel nacional y europeo e internacional, porque quizá aquí no somos muy conocidos como especialidad, pero al otro lado del océano y en el resto de Europa sí, la enfermería laboral es algo bastante considerado. Y nuestra asociación organizó este congreso, existe, está a disposición de todo aquello interesado en conocerla y en formar parte de ella, y tiene sus servicios que le da a los socios, por supuesto que sí. Y aquí en Murcia existe una asociación murciana de especialistas en enfermería del trabajo, quizá con menor actividad porque somos pocos y no estamos lo suficientemente unidos como para llevar o desarrollar proyectos en común, pero en cualquier caso existe y bueno. También a través de la web ya puedes buscar efectivamente cualquier asociación o colectivo al que integrarte siempre y cuando puedas formar parte de... Por supuesto, a través de cualquier buscador de internet se puede localizar estas asociaciones. Fulgencio, antes comentaba, dentro de la administración regional pues somos los que somos y no entra nadie nuevo hasta que alguien no se jubila o alguien no se va. Esto no puede ser como un globo que se pincha para aquel joven o aquella joven que dice, puf, ¿cuántos años voy a estar yo esperando a realmente poder desarrollar mi especialidad? A ver, cuando una persona, un futuro especialista en enfermería, decide o se decanta por la enfermería del trabajo, tiene que tener presente que la enfermería del trabajo, su mayor demanda laboral va a estar en la empresa privada. Yo te comentaba antes
esto de la poca dinámica de movilidad que hay en la Administración, porque la Administración puede tener 20, 30, 40, 50.000 trabajadores, aproximadamente el ratio que te he comentado antes, divídelo. Estos son los enfermeros del trabajo que van a ver normalmente, salvo campañas de vacunación y otros algo eventos, muy específico. No nos van a sustituir. Y bueno, pues laboralmente, una vez que el especialista opta a un puesto de trabajo fijo, pues ese dinamismo que existe en la enfermería asistencial no lo tenemos nosotros. Eso es una realidad. Es decir, al futuro especialista no se le puede engañar ni se le puede mal vender o mal proponer un puesto en la administración pública, porque esa no, va a es ser la de hoy realidad. para mañana. Esa no es la realidad. Bien es cierto que últimamente, pues afortunadamente cada vez hay más movimiento y hay más rotación, pero nunca puede ser lo mismo que... Además, doy fe, ya comentábamos antes al inicio de esta entrevista, es decir, que muchas empresas de forma cada vez más frecuente demandan para las mismas la presencia de un especialista en salud laboral o enfermería del trabajo de forma o bien provisional o para alargarse en el tiempo, es decir, que hay que contar con él. Pueden ser mutuas, como decíamos antes, o pueden ser cualquier tipo de empresa que diga, bueno, voy a arriesgar, vamos a juntarnos tantas para contar con este servicio. Sí, eso es así. A ver, a mí cada vez me llegan más peticiones de empresas que me solicitan pues contacto para contar con un enfermero del trabajo, y sí es verdad que cada vez más una manera de motivar a estos futuros especialistas es ofreciéndole un contrato indefinido. Porque además en las empresas grandes que quieren montar un servicio de prevención propio, el empresario sabe, porque lo tiene demostrado, que todo lo que invierta en prevención lo va a ganar en beneficios. Lo sabe seguro. Entonces no puede dar muchas vueltas cuando tiene claro que necesita un equipo multidisciplinar que forme parte de los recursos humanos de su empresa. Y dada la dificultad que hay para encontrar a profesionales de nuestra especialidad, pues se recurre al contrato indefinido. Antes era un contrato a prueba o de 3 meses, y ahora directamente el gancho es ofrecer un contrato indefinido, y cada empresa, pues en la medida de lo posible, mejorar ese perfil de puesto de trabajo. Señor Ramírez, es una pregunta recurrente, pero a mí me gusta mucho hacerla a todos los que nos han ido acompañando, nos van acompañando en estos programas y son coordinadores o tienen responsabilidad en el programa de formación de los especialistas. ¿Qué le diría en estos momentos a ese chico, a esa chica que en nada o acaba de terminar o le queda nada para terminar su grado en enfermería y que quiere seguir estudiando para hacerse especialista y que llegue a salud laboral? A ver, yo le diría que no se encasillara y rompiera un poquito los esquemas de lo que es la enfermería y la actividad asistencial. Cada vez los futuros especialistas tienen que tener más información. Si no les llega de un modo, les tiene que llegar a través del colegio, de este tipo de actividades, pero no podemos establecernos límites preconcebidos de que como especialista yo solo puedo optar a participar en la asistencia sanitaria en un hospital o en la primaria, que rompan un poco los moldes y que busquen la enfermería no asistencial, que no por eso deja de ser enfermería y deja de tener actividad esencialmente enfermera, pero con otra finalidad, con otro enfoque y destinado a otra población. Que no se autolimiten en el conocimiento, y a no ser que tengan previamente muy clara cuál es su vocación, que se animen a conocer la especialidad, claro que sí. Pues nosotros también animamos a todos esos jóvenes que conozcan la salud laboral, la enfermería en el trabajo, que puede ser, sin duda, una muy buena elección si quieren ser especialistas dentro del mundo de la enfermería. Fulgencio Ramírez Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un placer. Espero poder contar y seguir hablando en próximos programas de la salud laboral, de la enfermería en el trabajo, y que muchos éxitos sigan con esos éxitos dentro de ese programa de formación enfermera del trabajo en la unidad docente multiprofesional de salud laboral aquí en nuestra comunidad, porque desde luego es un lujo contar con profesionales como usted. Muchísimas gracias. Gracias a usted y a todos ustedes. Muy buenas noches. Ya nos despedimos. En breve estaremos de nuevo con otros temas relacionados con la enfermería.
Ya saben, Somos Enfermería, el programa que patrocina el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia. Con ustedes hoy y muy pronto con otras cosas interesantes. Que sean felices y que pasen muy buenas noches.